Bienvenido al podcast Emprende un día a la vez, donde hablamos del camino que hacemos al emprender, tips y herramientas para llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Emprende un día a la vez. Los saludamos y les recordamos que deben suscribirse para poder recibir las notificaciones cuando subamos un capítulo nuevo de nuestro podcast. Hola Jaime, bienvenido, ¿cómo estás? Jaime, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Caro. Buenas, súper bien, contento de nuevo de poder grabar otro episodio más. Ya llevamos más de 10 parece, así que cada Sí. vez va creciendo esto y no se puede entretenido y potente hablar de varios temas, así que recordarle a toda la audiencia que nosotros llevamos poco tiempo, así que sería bueno recibir feedback de parte de ustedes. Si los temas que hablamos les sirven, si el formato en el que lo hacemos les sirve. Eh, Así que nada, ansioso nomás de ver qué tema vamos a conversar hoy. Sí, y antes de contarte el tema que vamos a ver hoy día, quiero agradecer también porque hay gente que nos ha comentado, oye, que les ha gustado, que hay algunos episodios que ya han escuchado y que les ha servido en este camino del emprendimiento y algunos que no son emprendedores también en esto de cuando conversamos acerca de habilidades, acerca de estrategias que les pueden ayudar a ser mejor profesional. Hemos recibido buenos comentarios, así que también agradecer eso, ese feedback que nos entregan. Bueno, y en el día de hoy vamos a conversar de un tema que para nosotros también es importante, que tiene que ver con el trabajo en equipo, que yo creo que es un gran tema. Eh, Independiente que cuando nosotros empezamos como emprendedor, comenzamos trabajando normalmente solo, ya es un tema que implica a veces y muchas veces que empezamos solos con una idea, con algo que queremos hacer, con algo que queremos crear, con una necesidad que hemos detectado, como lo hemos conversado en episodios anteriores. Sin embargo, en algún momento, si todo va bien en nuestro emprendimiento, este negocio empieza a crecer y empieza a necesitar gente que deba cumplir ciertos roles, ¿ya? Y de ahí empezamos con este tema del trabajo en equipo. Tengo que aprender a trabajar en equipo como emprendedor, independiente que tenga uno, dos, 100 trabajadores. Tengo que aprender a dirigir, a conversar y a generar esta estructura de equipo para que mi negocio siga creciendo. No sé si quieres comentar algo antes de partir con algunas Sí, cositas. bueno, se vienen varias cosas a la mente, pero primero en base al ámbito de como emprendedor, yo creo que el trabajo en equipo tiene mucho que ver con que primero el emprendedor no empieza solo, como tú decías, empieza porque tiene un proyecto en su cabeza, como hemos hablado en muchos episodios anteriores, quiere resolver un problema y está diseñando o ya tiene diseñada una propuesta de valor para ofrecer a un mercado el cual está dispuesto a pagar por esa solución o si es sin fin de lucro, está dispuesto también a recibir y a usar esa solución. Entonces, en ese sentido, el emprendedor empieza este camino casi haciendo trabajo en equipo con él mismo. Por lo tanto, ahí también hemos hablado de varios tips o herramientas como organización, como productividad, cómo planificar porque al empezar solo ve muchas tareas, ve el ámbito de marketing, ve ventas, ve finanzas, eh, entonces tiene que hacerse cargo de muchas tareas una persona sola. Entonces yo diría que lo primero que me viene a la mente y me gustaría profundizarlo es cómo primero una persona desde su emprendimiento que está más solo puede ir avanzando y bajo qué metodología le podemos entregar para que sepa cómo ir insertando más gente, agrandando su equipo y sin perder de vista los objetivos que tiene su emprendimiento, su negocio, o también desde el punto de vista de trabajadores cuando estamos en las empresas, cómo somos capaces de liderar equipos a veces, o cuál es nuestro rol y cómo lo hacemos cuando pertenecemos a un equipo. En las familias también se puede usar el concepto de trabajo en equipo. También hay los hijos, los papás, somos parte también de otros equipos, así que en general yo diría que el trabajo en equipo uno lo mira como algo muy soft, pero ya hemos hablado en otros episodios también con una de nuestras invitadas, Cecilia, estas habilidades cada vez son más profundas, más deep, entonces tiene que ver cómo nosotros en nuestra cabeza nos amoldamos y adquirimos ciertas habilidades para lograr ciertos objetivos. Así que sí, bien, bien como para comenzar. A comenzar, súper. Bueno, yo creo que parte importante del trabajo en equipo y del dar este salto, como emprendedor tengo que tener
claro las tareas que yo hago. Ya yo tengo que tener claro cómo es mi proceso, cuáles son las tareas que yo realizo. Y yo creo que cuando uno empieza un emprendimiento y tiene su modelo de negocio y su proyecto, tiene que tener claro qué actividades en algún momento voy a dejar de lado. ¿Cuáles son las que yo finalmente voy a ir soltando cuando mi negocio crezca? Yo creo que eso es súper importante porque a veces al hacer todo no tenemos esta claridad de qué cosas quiero seguir haciendo, qué cosas no quiero seguir haciendo, para las cuales soy mejor, para las cuales me cuesta más, estoy teniendo que ocupar más de mi tiempo. Y cuando llegue ese momento de ir dando el salto, ¿cuáles son esas actividades que voy a dejar y que voy a delegar? Yo creo que el primer concepto es delegar. ¿Qué cosas voy a delegar en otros para que mi negocio siga funcionando? Porque tengo claro que otra persona también lo puede hacer bien o lo puede hacer mejor que yo. Y además que requieren a lo mejor menos esfuerzo que el que yo requiero para hacerlo. Yo creo que partiendo por ahí, la primera habilidad que debería tener un emprendedor es aprender a delegar. Y yo creo que eso es muy complejo a veces, que te puede generar problemas porque yo no soy capaz de delegar y no soy capaz de delegar porque y ahí pueden aparecer miles de explicaciones. Oye, creo que nadie más lo puede hacer mejor que yo. Oye, es que tú no entiendes cómo es el proceso. Tengo miedo que me roben la idea. No quiero soltar porque así me siento más seguro yo. Y ahí tiene que ver con habilidades que son más bien emocionales. La delegación tiene que ver con eso, con que yo no confío que el resto pueda hacer las cosas en conjunto conmigo. Y aparece este concepto también de confianza, que la confianza es súper importante cuando yo trabajo en equipo. Si yo no confío o no aprendo a cómo confiar en los otros, probablemente me va a costar mucho tener un equipo que me sostenga y que me ayude. Entonces, el delegar y la confianza van como de la mano y yo creo que es el primer paso que yo tengo que aprender. Oye, ¿qué tareas voy a delegar en otros para poder seguir avanzando y creciendo en mi negocio? No sé, hay... Sí, mira, me estaba acordando de nuestros tiempos aquellos en la universidad, así que aprovecho y le mando un saludo a varios de nuestros compañeros, sobre todo los que jugábamos a la pelota, el Pepe, el mismo Maní, eh, el Copín, se me vienen varios a la cabeza, entonces fíjate lo que pensé, nosotros hubo un tiempo en que jugando fútbol, jugando a la pelota, pasó que nos dimos cuenta de manera natural que habían roles y perfiles que cumplía cada uno en la cancha. Entonces lo asimilo a lo que tú estás diciendo. Yo creo que uno de los primeros trabajos que debe hacer un líder o cuando uno quiere armar equipo es ser consciente de que hay perfiles y hay roles que debe cumplir cada miembro de ese equipo. Y en este caso a nosotros nos pasaba que de forma natural se daba que cada uno tenía su rol. Yo era el lauchero, por ejemplo, era el que estaba al lado del arco, Pepe era el que se pasaba a todos los otros contrincantes y me daba el último pase para hacer el gol. Foca, me acuerdo que era un excelente arquero, igual que Copín. Entonces, teníamos roles muy marcados, muy definidos, y nadie, de forma natural, no sé cómo es la palabra, pero no se traspapelaban, no se pisaban, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el emprendimiento yo creo que podríamos aplicar cosas muy similares. O sea, uno lo que debe hacer Supuesto. primero es definir, claro, cuál va a ser el rol de uno como dueño del emprendimiento en este caso, y ser capaz de entender, ser consciente en qué cosas soy mejor que otras. En mi caso, por ejemplo, en mi empresa, yo siempre lo he dicho, la parte marketing y ventas es una de mis grandes debilidades y al mismo tiempo tengo que ser capaz de buscar ese perfil que se acomode a esa función y que quiera integrarse en el equipo que yo voy a armar para mi emprendimiento. Entonces, yo diría que en base a lo que tú has dicho, el líder primero tiene que darse cuenta de eso, tiene que ser capaz de definir estos roles y perfiles y luego o ir a buscarlos o a medida que van llegando, si lo imagino desde el punto de vista en una empresa, ir acomodando estos roles y perfiles a las funciones que se necesitan de ese equipo para cumplir los objetivos, porque no sé si lo dijimos, pero lo primero es que un equipo existe porque hay objetivos. En el mismo caso nuestro que jugábamos a la pelota, el objetivo era ganar, era jugar un partido para ganar o para ganar un campeonato. Entonces, en base a que ya hay un objetivo definido, ya después empiezan a aparecer estos roles, perfiles, que se deben acomodar para
poder llegar a ese objetivo. No sé si esa es una buena forma de verlo. Sí, por supuesto, es un buen ejemplo. Y claro que para conformar un equipo tiene que haber un objetivo común. En el caso que tú comentas, el del fútbol, el objetivo es ganar. Todos tienen que perseguir el mismo objetivo. Tiene que haber roles definidos, también es importante. Y en el fondo tenemos que tener claridad en qué es lo que hace cada uno y cuál es el límite del equipo también. Yo creo que a veces, y puede fallar, ya sea en una empresa o en un emprendimiento, en que los límites no están definidos, en qué hago y qué no hago. Yo creo que eso es súper importante, que a veces como que, oye, el que está haciendo más, que puede pasar, hay equipos en donde hay uno que es súper productivo y hay uno que hace ahí nomás las cosas y cumple poquito y al final el que hace más, el que se preocupa más, el que cumple más, se le asignan más tareas. Es como que, como él avanza, oye, démosle más tareas. Y al final puedes saturar a alguien de tu equipo porque estos límites no están tan claros en lo que yo necesito y lo que yo espero. Y ahí aparece quizás otra habilidad que es importante, que es el tema de comunicar bien, cuáles son los roles, definir los roles, comunicar lo que yo necesito de cada uno para que el equipo funcione y acordar, y ahí lo logramos con la comunicación. Acordar qué va a pasar, por ejemplo, si suceden situaciones que pueden molestarnos, que pueden haber conflictos, ¿cómo vamos a resolverlas? Las vamos a conversar de cierta forma, cada cierto tiempo nos vamos a sentar a conversar, que tampoco está muy, no es muy común, no es muy común que la gente diga, oye, pero apareció este problema, ¿cómo lo solucionamos? No tenemos una estructura de equipo, ¿cómo funcionamos como equipo? Porque este equipo puede ser que aparezca por un proyecto, oye, tenemos un proyecto, se arma un equipo. Algo que se usa normalmente cuando se hacen talleres y todo de trabajo en equipo es como el acuerdo de equipo, son como las reglas, las normas. Yo creo que es súper importante tener normas de equipo, que a veces no las, como que decimos, ya no importa, vamos armando equipo, pero no tenemos tan claras estas normas que nos regulan y cuando aparecen los conflictos, porque los conflictos van a aparecer, es muy complejo que un equipo funcione así muy bien a la primera y que se amolde y que todo fluya. Además que los conflictos son necesarios para ir creciendo en el equipo, porque las diferencias de opinión nos van a hacer crecer, pero tenemos que tener acuerdos que nos regulen. Yo creo que por ahí, y una habilidad que debería tener el emprendedor que quiere formar un equipo es el tema de comunicar bien estos acuerdos. Comunicar, ya empezamos a definir, después comunicar y el tema de resolución de conflictos cuando aparecen estos conflictos en el equipo. Tengo que ser capaz de resolver esos conflictos. ¿Qué pasa si no los resuelvo? Puede ser que pasen, puede ser que empiecen a crecer, a crecer, a crecer y al final sean conflictos que sean muy difíciles de manejar y nos puedan traer problemas en nuestro negocio. Entonces yo creo que la habilidad de comunicación aparece también como algo importante dentro de este trabajo en equipo que debemos fomentar. Ahí lo que se me ocurre como tips o que también me ha pasado varias veces, eh, yo no puedo decir que yo soy un especialista en trabajar en equipo, ¿no? Yo diría que soy más de los que me ha costado y que a medida que ha pasado el tiempo me he sido más consciente de esa debilidad, de esa oportunidad de mejora y he tratado de analizar por qué me pasa. Entonces, lo que yo les diría o como tips es primero ser consciente, lo hemos hablado en otros episodios, de uno mismo, conocerse, conocer sus emociones, conocer cómo te sientes tú cuando trabajas en equipo. Yo soy de las personas, por ejemplo, que eh, me cuesta entender el rol que tiene cada miembro del equipo y cómo encajo yo en ese equipo. Y cuando he tenido que liderar equipos, lo que me ha costado es comunicarle a los demás los roles y perfiles que son necesarios para que los cumplan. Entonces, lo que yo les podría decir es que primero ser consciente y conocerse, y ser consciente en el sentido de que a la hora de los conflictos, eh, lo que te ayuda es eso, o sea, si llega un conflicto, por ejemplo, donde un compañero tenía que realizar cierta labor, cierta tarea con un plazo definido y no lo cumple, eh, eso genera ya un conflicto, porque la persona que no lo cumplió siempre va a tratar de justificar. En general todos lo hacemos, nos justificamos. Pero del otro lado, el que sí cumplió, se puede sentir como perjudicado. Entonces, eh, tenemos que ser capaces de bajar esa barrera para poder decir, ¿sabéis que sí, yo no cumplí? Y en vez de enfocarnos en la justificación,
enfocarse en la solución. O sea, sabéis que, mira, no cumplí, no entregué esta tarea, pero mira, ya me acomodé, me organicé y la puedo tener para tal plazo. ¿Te sirve? Y negociar, que también lo hemos hablado en otro episodio. Y ahí la otra persona o el líder de equipo, mira, sí, perfecto, estamos atrasados, ya vamos a hacer esta modificación y lo vamos a cumplir en tal plazo. Y no quedarse pegado a lo mejor en el conflicto, en el ego, porque yo soy mejor que tú, entonces vuelve lo que tú decías recién, o sea que yo por eso no delego, y a mí me pasó muchas veces, entonces uno evalúa eso, no, ¿sabéis qué? Mejor no delego nada, no trabajo con estas dos o tres personas porque no cumplen lo que yo espero, mejor lo hago solo. Eso es lo que siempre estamos en esa discusión mental. Y no, pues la verdad que lo que estamos recomendando acá es que cada vez abramos nuestra mente a decir, no, ¿sabéis qué? Yo también estoy haciendo algo mal, algo me faltó, eso es lo que yo he aprendido, por lo menos cuando me ha costado que la otra persona entienda el rol y el perfil que tiene, eh, he enfocado más mi energía, mi esfuerzo en la comunicación, que tú también lo mencionabas. Entonces ahí a lo mejor vuelvo a repetir. Yo, por ejemplo, en los correos soy súper eh, repetitivo, entonces a lo mejor yo puedo decirle a algo, mira, esto se necesita para tal día, y después a lo mejor le mando un WhatsApp. Oye, te mandé un correo donde te estoy pidiendo tal cosa para tal día. ¿Se entendió? ¿Lo leíste? ¿Cachai? Eso como que lo he aprendido en el camino. Y eso ayuda a que la otra persona te chequee y te diga, sí, pero ¿sabes que no? Ahora lo leí bien y no, para el martes no puedo, puedo para el miércoles, ¿te sirve? Y ahí entra en este proceso de negociación. Entonces, los conflictos, en resumen, yo diría, mi aporte es que primero que todo hay que tratarlos, no ponerlos debajo del mantel ni debajo de la alfombra, sino que hay que, lo antes posible, yo recomendaría levantar y visualizar esos conflictos. Y después de eso, yo recomendaría ser consciente de cómo es uno, el rol que tiene uno y la forma de ser de uno, y ojalá el del resto. Y en eso, acomodar esto, siempre pensando en el objetivo que tenemos. No sé si por ahí, ¿qué Sí, pensáis tú? absolutamente. Mira, y ahí, bueno, se me vienen como varias cosas a la mente. Yo creo que es súper importante, yo creo que es clave el tema de comunicación y la autoobservación. Y es algo que a veces los líderes no hacen, porque, oye, ¿cómo voy a estarme yo reflexionando? Yo estoy aquí como para tomar decisión, para hacer cosas, y, y se saltan como ese espacio de autorreflexión y no se dan cuenta a veces y tienden, y a veces pasa, que la culpa la tienen los otros. Oye, es que los otros no entendieron bien, es que el otro no hizo bien la pega como yo se la pedí, es que el otro, entonces no hacen esto que tú dices, oye, y si hay algo que yo no estoy haciendo o qué me está faltando, y ahí es importante cómo nos observamos, cómo nos generamos estos espacios de autoconocimiento y que además podamos generar estos espacios de conversación. Yo creo que es difícil y a veces alguien puede decir, oye, pero es re fácil decir, resuelvan los conflictos o generen las conversaciones, pero a la hora de los que hubo, sí, sí es complejo, por supuesto que es complejo. No, porque Y yo creo aparece el ego. claro, oye, voy a tener que reconocer a lo mejor que di mal la instrucción, a lo mejor, sí, Exacto. a lo mejor, pero y ahí aparecen estos conceptos que a veces uno piensa que no tienen que aparecer, pero eso es solamente mental. Oye, es que el jefe no puede decir que se equivocó. Yo lo he Sí, escuchado, sí. yo he Sí. escuchado gente que me dice, Uno mismo le tiene mucho miedo a equivocarse. Yo también lo he pensado muchas veces y como que, y eso tiene que ver con lo que decíamos recién, el conocerse uno mismo. O sea, si uno es perfeccionista, uno tiene una forma de ser o de pensar de que las cosas tienen que ser perfectas siempre, eso es un error, porque no es así, o sea, no es la realidad. Entonces, cuando tú eres consciente de eso, por eso yo hablo de conciencia, te permites equivocarte y al mismo tiempo de equivocarte no significa que pasas a ser el más penca, el más malo del equipo, sino que lo que hay que hacer luego es salir de ahí y ponerse a trabajar en la mejora, en cómo lo soluciono, cómo lo resuelvo, para poder volver al camino que nos lleva al objetivo que teníamos definido como equipo. sí, y yo creo que el tema en el fondo es pensar, oye, no es evitar equivocarme, sino que si me equivoco, poder reconocer y que eso me deje una enseñanza para adelante, porque al final yo creo que muchos de los conflictos que se generan en los equipos tienen que ver con eso, que uno, nadie reconoce que se equivocó, ninguno del equipo reconoce, Eh, o oye, si el jefe, ¿cómo va a reconocer que se equivocó?
yo tengo ese miedo y no lo hago y me hago el loco, entonces al final genero desconfianza en el otro. Ay, el jefe nunca dice cuando se equivoca, pero cuando nosotros nos equivocamos nos dice al tiro. Claro. ¿Me entendí? Entonces, genera desconfianza entre el equipo y eso te genera menos productividad, menos mejora. No hay mejoras en el equipo. En cambio, yo siento que el ser transparente y el ir creciendo con el equipo siempre te va a ayudar. No tengo ese concepto de, ay, es que como es el líder, como es el jefe, como es el dueño del emprendimiento, no puede decirlo. Entonces yo creo que eso es como una barrera, que es difícil, sí, por supuesto. Y cuando tenemos conflictos, por supuesto que es difícil, pero tenemos que dar ese paso de decir, ¿sabéis qué? Es necesario conversarlo. Y hay herramientas de coaching que te ayudan a entender las conversaciones. Hay herramientas que tú puedes usar para dar un buen feedback. Entonces te puedes preparar. Yo creo que a veces ese temor que le tiene la gente a este tema de las habilidades, que ya no le decimos blanda, ya aprendimos con la Ceci que son deep. Entonces estas habilidades profundas, este miedo que le tenemos, nos hace como corrernos de ese espacio. Y se pueden aprender, ¿ya? Se pueden generar estrategias de autoconocimiento, puedo tener estrategias de lenguaje que me ayuden. Hoy en este rato voy a necesitar a lo mejor dar un feedback que necesito darle a una persona y no quiero que se malinterprete o quiero que este espacio cuidar a la persona, quiero cuidarla, entonces aprendo a hacer un feedback que ayude a la persona de mi equipo a crecer. Entonces, yo creo que partir desde salir un poco de ese miedo a poder aprender estas habilidades y poder potenciar al equipo finalmente es como la meta. No sé, algo estaba ahí pensando porque pusiste cara como que te estás Sí, acordando con algo. sí, lo que pasa es que dijiste una palabra que me gustó, feedback, y qué bueno que la nombraste, porque yo creo que ahí hay una tremenda herramienta. Feedback que lo estaba tratando, me rayé porque estaba tratando de traducirlo al español, para que después no nos molesten que decimos Ah, muchas por palabras las palabras en inglés. spanglish. La argumentación. Sí, pero feedback yo creo que todos la conocen y significa esto, o sea, el concepto es que seamos capaces de comunicar, de hablar, de hacer el ejercicio porque nos pasa que como seres humanos, estaba pensando en eso, siempre tenemos, lo primero que nos viene a la cabeza cuando trabajamos o socializamos con otras personas son los prejuicios. Entonces, yo, por ejemplo, si tengo que hacer equipo contigo y no te conozco, yo lo primero que voy a tener de ti son los prejuicios que mi cabeza arma en Mm, base solo a las interacciones que tengo. Es decir, voy a mirar tu forma de vestir, tu forma de hablar, voy no sé, pues con suerte voy a conocer las cosas generales de ti, tu edad, de dónde vienes, de dónde vives, si tienes hijos, si eres casado o no. Y en base a eso, el cerebro funciona armando estos prejuicios y ya te armo un perfil sin ni siquiera haber cruzado una palabra contigo. sí, Entonces, por eso pensé en el feedback como una tremenda herramienta, porque si yo voy a trabajar con la Caro y solo me baso en los prejuicios, y esos prejuicios a mi cerebro le indican que, mira, ¿sabes qué? La Caro, yo creo que una jefa va a ser puta súper, ¿cómo decirlo?, complicada. Mira, se ve que la galla es pesada, se ve que, pucha, va a ser súper exigente y como que floja porque todo va a querer que lo haga yo y ella nada. O sea, todo eso yo me lo armé en mi cabeza sin siquiera cruzar palabra contigo. Entonces el feedback, yo lo miro, oye, baja esas barreras, borra eso de tu cabeza y al menos, júntate con tu colega, con tu otra parte del equipo o tu líder y conversa. Lo más natural que puedan hacer dos seres humanos, comunicarse, y eso ya es feedback, porque con eso tú puedes armarte otra película que es más cercana a la realidad, en este caso, de la misma figura, y ahí yo me doy cuenta, mira, no, la Caro realmente nada que ver, o súper flexible, pucha, está dispuesta a escuchar, si bien como jefa me va a dar instrucciones, pero al mismo tiempo me da los objetivos súper claros, si yo no sé ciertas cosas, ella viene y me capacita, me enseña cómo debo hacerlo, y después me deja solo que yo haga las tareas, entonces cambia totalmente mi percepción, por lo tanto, feedback para mí, yo creo que es algo que tiene que estar sí o sí en el set de herramientas de trabajo en equipo. Cada cierto tiempo, conversar con los colegas, conversar con el líder. Yo he estado en empresas donde a mí me ha gustado mucho, sobre todo en la industria minera, que yo he comparado, he pasado por varias industrias, y yo digo, en la industria minera, el nivel que hay el uso de feedback es tremendo. Ahí se hacía esa evaluación que se llama 360, claro, donde el par jefe con el subordinado se evaluaban mutuamente y después había una evaluación además que venía desde los compañeros de la misma área y después de los compañeros de las
otras áreas de la compañía. O sea, era una evaluación completa donde tú como trabajador recibías ese feedback Sí. de muchos otros colegas y te hacías realmente la película de cómo lo estabas haciendo. Y eso terminaba en una nota que obviamente se engancha a un bono, entonces, claro, ahí tiene la parte económica que a mí por lo menos yo digo que esa es como la falencia que tiene el modelo, porque si le pongo algo económico, como que ya es como es perverso en base a lo que realmente yo quiero decirle a la persona, ¿cachai? Entonces, solo para cerrar, yo digo, el feedback yo lo recomendaría y diría, para mí, ¿qué es feedback? Es estar conversando constantemente con todos los miembros del equipo en base a las cosas que nos han impactado en no cumplir los objetivos o en felicitarnos si logramos hacer las cosas que nos propusimos y lo hicimos bien. También juntémonos, conversemos, felicitémonos, porque eso también entrega cosas positivas para seguir avanzando, ¿cachai? No, sí, yo creo que es súper buena herramienta, comparto contigo. Creo que la industria minera tiene eso del feedback que igual a mí me gusta. Sí. Que no todas las industrias lo tienen. De hecho, muy pocas yo creo que tienen esta cultura de entregarnos feedback. Y sabéis, me acordaba pensando en lo que tú me decías del conversar, yo creo que sirve mucho porque te sirve para decirle al otro, ¿sabes qué me pasa? Que pasó esta situación y yo tengo la impresión, lo que a mí me pasa con lo que tú hiciste es esto. Y yo muestro mi visión. Entonces le aclaro al otro, oye, lo que tú hiciste, desde mi punto de vista, me sentí desconcertada, me sentí, oye, emocionada, me sentí alegre, me sentí contento. Y puedo darle mi mirada, sin decirle, oye, hiciste esto mal, hiciste esto bien, sino que le estoy diciendo lo que yo veo. Eh, Me acuerdo de una charla que escuché que era como de pareja, que hablaba y le decía a la pareja, la historia que me estoy contando con lo que me dices o con lo que me dijiste, porque es una historia que yo me estoy inventando, ¿no? Entonces, generaba una conversación más abierta y no es como, no, es que tú eres así, es que y caemos que en esto de los juicios y de las a veces cosas despectivas que nos generan malas relaciones. Entonces, yo creo que es súper bueno y ahí es como otra herramienta como Ojo desde que todas las buenas conversaciones. lo engancha hasta con la visualización que hablábamos en el episodio anterior. Cuando tú haces prejuicios, tu cerebro lo que hace está visualizando. Está visualizando de forma negativa porque te está armando una persona en tu cabeza sin haberle preguntado nada, solo con la información, poca información que tienes. Y lo peor de eso es que como lo visualizas, te quedas con eso. Entonces te quedas con que el jefe es pesado, mira, no, y no me habla muy seguido, entonces no debe ser de estos gallos que no habla, chuta es pesado, flojo, te armáis esa película completa y lo visualizáis y lo dejáis ahí, ¿cachai? Y tú actúas después en base a eso. Sí. Entonces, terrible que todo lo que hagas, todas las acciones provengan de algo que ni siquiera hay comprobado. Entonces, ahí la visualización está actuando, pero de forma negativa, porque no hago esta tarea de ir a chequear si realmente esa persona es como yo me la estoy imaginando. No, mira, y ahí, bueno, ahí desde el coaching, todos hacemos juicio, eso es innato. Em, lo importante es como que estos juicios tengan, y aprendemos a fundamentar los juicios en el fondo. Entonces, cuando tú me decías estos prejuicios y todo, es sin ni siquiera haber preguntado nada, es como estas ideas que me hago. Entonces, es importante que nosotros siempre, los juicios que armemos de alguien, porque al final tú vas a tener un juicio de tu jefe, que sea bueno o malo, independiente, o sea, puede ser un juicio bueno o malo de tu jefe, pero tiene que estar fundamentado, tiene que decir, ¿sabes qué? Yo considero que mi jefe es súper buen líder y tengo mis bases reales, o sea, mi hecho. Que no sea así como, ay, es que encuentro que mi jefe es malo porque me cayó mal nomás, porque no habla. Cosas que no tienen mucho asidero. Entonces, el que estos juicios estén fundamentados es súper importante desde el coaching. Y las conversaciones y la comunicación es clave para eso. Yo creo que eso es lo más importante. Como hablamos del feedback, yo creo que el feedback es súper buena herramienta. O El sea, no des... dado que dijiste esto último, también yo creo que es bueno que se lo digamos a la audiencia a ver si les sirve. O sea, en mi caso, por ejemplo, me ha tocado varias oportunidades hacer equipo con gente o líderes, principalmente jefes, que, que no me llevo bien. O sea, no pienso igual que ellos y derechamente la forma de ser no.
no conversa con la mía y ha sido terrible. Entonces, a lo mejor para varios que están hoy día en esa situación, ¿qué les puedo decir? Eh, para ser súper honesto, traten de salirse lo antes posible de ahí. Es súper estresante, es súper duro tener que hacer equipo con personas o con miembros del equipo con el que no tienes nada en común. Entonces, por eso vuelvo de nuevo, si el objetivo no hace la primera tarea de incentivar a que los miembros del equipo eh, te pongan todas las cosas que les hace falta para poder lograrlo, yo creo que no es donde tienen que estar. Y a mí me ha pasado en varias ocasiones. Entonces, si bien yo creo que el error puede ser para ambos lados, puede ser que yo tampoco le caía bien a ese jefe, eh, siento que eh, lo antes posible hay que tratar de darse cuenta, ser consciente que no es el lugar donde tienes que estar, no es el equipo, y lo llevo de nuevo al fútbol, si no estás en el equipo que te hace, que te motiva a ir a hacer goles para ganar, yo creo que tenéis que cambiarte de equipo. Eso al menos de mi humilde experiencia, porque si no, lo que va a pasar es que primero te vaya a hacer un daño emocional, mental, psicológico grande, porque estás en un lugar que no quieres estar y dos, va a ser muy forzoso, muy difícil ser el nivel de productivo que debes ser para cumplir esos objetivos que no te incentivan, con un líder que no conversa con cómo eres tú. Entonces, como que es la tormenta perfecta de lo negativo. Por lo tanto, yo ahí les diría, traten de salir lo antes posible, de una manera obviamente adecuada. eh, pero sí, quería resaltar eso, que hay veces que Sí, son estos escenarios donde estáis justo en un equipo donde no es donde debe estar. No sé si a ti te ha pasado, queréis comentar algo de eso, que también eso es rico para sacarle provecho. sí, mira, y no concuerdo contigo absolutamente. Yo creo que es súper importante el sentirse motivado por los objetivos del equipo. Muchas veces uno se mueve, oye, tema económico, voy a ir a una pega que me da bienestar económico, pero finalmente si estos objetivos no los comparte y además es un líder que no tenía ninguna relación, que ahí pueden haber espacios de autoconocimiento para ambos lados. Sí, yo concuerdo contigo en que no hay que seguir en eso. En mi caso, yo he tenido como de varios tipos de liderazgo. eh, Tiendo a pensar que, que es súper importante el tema del objetivo, porque me ha pasado en algunas oportunidades que vamos todos para un lado como equipo, que el líder toma decisiones que no tienen que ver con el objetivo. Entonces, como que todo el equipo te puede quedar así, oye, pero ¿qué pasó? ¿No estábamos remando todos para el mismo lado? Yo creo que eso te genera desmotivación. Así como también he tenido jefes, líderes buenos, muy buenos, que te acompañan, que Sí, te totalmente. apoyan, que te generan este Sí. espacio como para que tú crezcas, que te escuchan. Eh, yo creo que a pesar, porque ahí es súper importante, y ahí voy a hablar de mi ex jefa que tenía, ahí, no, de ahí seguro que capaz que lo escucha después, pero teníamos a veces opiniones diferentes, distintas, formación distinta, opinión, visión, pero sin embargo, nos entendíamos, entendíamos que podíamos tener, y yo creo que eso es súper importante, yo creo que la gente no lo valora, no, a veces no lo valora porque yo a veces podía decirle a mi jefa, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto. Y me sentía confiada en decírselo. Y ella me puede decir, ok, pero es parte de, y conversémoslo y podemos, pero podíamos estar en diferencia, sin embargo podíamos seguir trabajando y podíamos seguir haciendo cosas. Entonces, yo creo que eso es súper importante también, y eso tiene que ver con Sí. la comunicación. El poder tener espacio, pero el tener un objetivo común, opiniones distintas y que podamos Sí. seguir remando. Entonces, ahí como que se van armando elementos que te ayudan y que te potencian finalmente en un equipo. Oye, y en el ámbito del emprendimiento estaba pensando también, es súper difícil esta parte que estamos hablando, Sí. porque yo pensaba en mi caso también como emprendedor, una de las cosas más difíciles que me ha costado, por eso dicen que es duro el emprender, es justamente ir delegando ciertas funciones, eh, pero encontrar personas que en el rol no de socios, sino que de empleados o de prestadores de servicios, que es lo que hoy día se usa mucho en emprendimientos que están en etapas tempranas, eh, cuesta mucho
lograr aunar estos criterios, o sea, que por un mismo objetivo, porque el objetivo es mío, el negocio yo lo estoy empezando por algo que a mí se me ocurrió, un problema que a mí se me ocurrió solucionar, pero tengo que ser capaz de motivar a otros de querer solucionar ese mismo problema pero con otro perfil. O sea, no tienen el perfil mío, que soy el dueño de la empresa, sino que tienen el perfil de ser un trabajador o de ser un proveedor de un servicio o de ser un colaborador estratégico para tu emprendimiento. Entonces, es sumamente difícil lograr motivar a otros con tu sueño, con tu empresa, con tu emprendimiento. Por lo tanto, ahí yo creo que está el desafío, es cómo los líderes, cómo los que necesitamos a otros para hacer equipo, somos capaces de incentivarlos en base a este objetivo que primero nace como mío en el emprendimiento. Después, cómo yo lo hago parte de otros y busco la manera de aunar estos criterios, porque además les debo pagar un sueldo o un honorario o un servicio como proveedor, y eso tiene que conversar con esta motivación que tengo que lograr en él. Y eso yo digo que es difícil cuando uno está en el ámbito del emprendimiento. No sé si a ti también tenés la misma visión. Se puede Sí, hacer, pero es difícil. sí, yo creo que se puede hacer y que es complejo. Y ahí nos puede dar como para otra conversa, porque tiene que ver con el liderazgo, con las visiones que se han ido Sí. dando desde el liderazgo, desde antes, que habían estilos, y ahora que se habla de estilos de liderazgo, yo creo que lo podemos conversar así como ampliado, en qué Sí. roles debo cumplir como líder. Y sí, creo que es súper complejo a veces el poder transmitir la importancia, porque yo digo, es como tu emprendimiento es como tu hijo, es como que tú decís, pero es que necesito que esté bien, que crezca, es tu guagua que va creciendo. Entonces, obviamente, quieres lo mejor y a veces el comunicarlo, el motivarlo, puede ser una barrera para encontrar gente que realmente se sienta adecuada. Yo siempre creo que la gente se tiene que motivar con esta idea que tú le presentas, con este propósito, tiene que ir acorde en el fondo, no que sea solo por el incentivo económico, que las personas se sientan motivadas. Oye, ¿te gusta esta área? ¿Te motiva el aprender en esta área? ¿Tienes experiencia? ¿Te llama la atención? Que no sea solo por un tema económico. Yo creo que eso hay que validarlo cuando uno conversa con las personas. Eh, Sí. Actualmente hay empresas en el mundo que se llaman las empresas TIL, que son aquellas empresas que te muestran tu propósito Sí. y tú te Es de adecuas un al libro eso, ¿cierto? de un libro que no me ¿Cómo acuerdo se cómo. llamaba el libro? Reinventando las organizaciones, si no me equivoco. Inventando las organizaciones. Entonces, en el fondo, Sí, es adecuarse súper al bueno. propósito de la empresa, el concordar. Sí. Y eso es algo que en los talleres que yo hago con los estudiantes, se los muestro. Oye, yo sé que quieren ir a minería, porque en general donde van los chicos actualmente, o más en la zona norte donde vivo, es como, oye, voy a ir a una minera porque ganamos buenas lucas, porque y postulan a todo lo que aparezca. Obvio, quieren salir a trabajar. Y no se hacen estas preguntas, oye, la empresa que me gusta o el área que me gusta, ¿qué valores tiene? Porque eso es como lo básico. A veces los valores están en la pared, pero los valores me van a dar una idea de hacia dónde está apuntando la empresa. Si yo soy una persona, por ejemplo, que me encanta el tema ambiental, me muevo por eso, me gustan estos desarrollos de innovación en el ámbito ambiental, no me voy a ir a meter a una empresa que contamine, po. ¿Me entendí? Entonces tengo que buscar aquella empresa que se mueva por valores similares a los míos. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto. Pero por lo menos voy con una idea clara de que la empresa va apuntando hacia algo que a mí me mueve. Y esa motivación me va a permitir también ser parte de equipo que van hacia el mismo lugar. Entonces yo creo que es súper importante eso, el concordar los espacios hacia donde vamos. Sí. Los emprendimientos, todos tenemos nuestros valores definidos, independientemente de que sea algo chiquito, yo creo que es importante tenerlo, el espacio donde nos regula. Así que, como por ahí, O algo sea, que comentar. qué bueno que lo mencionaste porque lo dejamos como el pie para un próximo episodio. O sea, una de las herramientas principales, yo diría, para ser parte de un equipo y además para liderar equipo es justamente esto, herramientas de liderazgo que la palabra puede sonar así como muy algo no tan concreto, no tan plausible,
pero en general, y lo podemos desarrollar en otro episodio, pero son herramientas que te permiten ir ajustando todas estas cosas que hemos hablado en el capítulo de hoy día, cómo ir ajustando desde definición de objetivos hasta la definición de perfiles de los miembros del equipo y luego hacer que el equipo vaya funcionando y vaya caminando y si hay alguna desviación en ese camino, poder lograr lo antes posible, no quedarse pegado en esa desviación, sino que volver a retomar el rumbo hacia ese objetivo y que todos los miembros se sientan parte, se sientan importantes, se sientan que son... que tienen esa motivación necesaria para cumplir ese mismo objetivo. Entonces, esas cosas yo creo que hay muchas herramientas que podemos compartir en otro episodio que te ayudan a liderar cuando soy parte de un equipo, en cualquiera de los roles que hay. Así que sí, súper bien. Súper. Bueno, yo creo que no, o nos extendimos. Cuando empezamos a conversar cosas así bien que nos gustan y se nos empiezan a ocurrir ideas. Hasta de los compañeros de la U te acordaste, ¿viste? De los chiquillos. Lo vamos a Sí, decir para que nos escuchen hoy día sí, el le vamos a decir para que episodio. lo escuchen. Saludos ahí a Baniqueros en el grupo de hoy día, así que también le mandamos saludos. Les podemos explicar en algún momento más adelante qué significa. ¿Qué O mejor significa no. el concepto? No sé, yo creo que mejor no. Bueno, hemos llegado al final de este episodio, hemos hablado hartos conceptos interesantes que tienen que ver con el trabajo en equipo. Si quieren profundizar en más cosas, por supuesto, están abiertos nuestros canales de redes sociales en donde nos pueden comentar. Acuérdense de suscribirse para que les llegue la notificación cuando subimos un nuevo episodio de esta conversación, de este podcast que tenemos que se llama Emprende un día a la vez. Jaime, no sé si quieres comentar algo más. Nada, súper bien, contento nomás, bien desarrollado el tema y dejar los invitados, lo mismo, ojalá, es súper importante para nosotros, queremos seguir hablando de muchos más temas, pero queremos que al mismo tiempo sea de utilidad para los que nos escuchan o nos ven, entonces la única forma de hacerlo es justamente de lo que hablamos, dennos feedback por favor, porque de esa forma nosotros vamos ajustando lo que hablamos, la forma en que hablamos los temas, porque aquí el objetivo principal, que lo hemos discutido mucho con la Caro, es eso, es compartir experiencia, compartir información, herramientas y tips que nosotros al menos hemos visto y hemos utilizado principalmente para que ojalá otros que no las conocen o no las han utilizado puedan adaptarlas a su vida, a su emprendimiento principalmente o sus lugares de trabajo o donde las necesiten. Así que nada, súper contento de este nuevo episodio. Así que muchas gracias. Súper, gracias a ti, qué bueno que estuvimos juntitos. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan y les dejamos entonces nuestras redes, nuestros contactos. Comuníquense, suscríbanse, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, chao, chao. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Emprende un día a la vez. Nos vemos en una próxima oportunidad y atentos a nuestras redes sociales. Que estén muy bien.